Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Conservamos en Español. Mi nombre es Omar Moreno y el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo capítulo, el segundo ensayo dentro de la colección por Ludwig von Mises titulada El marxismo desenmascarado. Bueno, el resumen de Marxismo desenmascarado de la segunda parte ya está escrita, de hecho lo publiqué, aquí se puede ver en la pantalla, el 8 de septiembre del año pasado, del 2022. Está titulado y de hecho esta traducción es automática, ¿verdad? Conflicto de clases y socialismo revolucionario. Inicialmente yo lo había escrito en inglés y resulta que el traductor así lo puso. Pero de hecho vemos aquí, en esta edición de español que tengo aquí, por si la buscan, se titula Lucha de clases y revolución socialista, ¿verdad? Que viene dando al mismo efecto. Bueno, aquí tengo el título y la imagen que ya han de conocer aquí en YouTube. Y dice aquí, en su calidad de asalariado, o en su calidad, en su vida como trabajador de salario, el trabajador no puede determinar lo que va a hacer, ¿verdad? Él no decide ir a la fábrica y ponerse a hacer lo que él quiera. Pero en su calidad o en su rol como cliente, él es realmente el jefe y le dice a su jefe, al empresario, qué hacer. Su jefe debe obedecer las órdenes de los trabajadores, ya que son miembros del público comprador, miembros de los clientes, los quienes mantienen al empresario en negocio, ¿verdad? Y a las fábricas abiertas y todo esto. Ese es el punto que Mises va a hacer en este capítulo. Ahora, no lo voy a leer todo, pero sí quiero repasar las partes básicas, las partes esenciales de aquí de la segunda lectura. Tuve mucho éxito, bueno, tuve relativamente mucho éxito con la primera lectura, ¿verdad? Aquí en el canal. Fue bien recibida, claro, en relativo a mi canal y al contenido que estoy sacando. Entonces sí me motivé a revisar el español, asegurarme que se ve, pues, que se pueda leer, entender. Entonces, si ustedes van a conservamos.com, ahí van a encontrar por este título lo que voy a repasar, por si gustan ustedes leer el resumen por sí mismos. Ahora, comenzando aquí, la segunda conferencia del marxismo desenmascarado, aquí pueden ver cómo no tradució el marxismo, desenmascarado se puede entender en varias partes. Los intereses de clases, la ley de hierro de los salarios, el capitalismo, el socialismo científico y utópico y la revolución. Esos son los puntos que vienen aquí resumidos para ustedes. El primero siendo interés de clases. La ideología de clases, la idea de que cada clase social tiene su propia ideología, es algo que Mises encuentra problemático y en este capítulo nos resume por qué lo ve así. Entonces aquí decimos, o aquí resumimos, como se estableció en la primera conferencia, y si no lo han visto, pueden ver el primer capítulo aquí en este playlist. Como se estableció en la primera conferencia, el origen de las ideas de los hombres es problemático para el marxismo debido a las contradicciones en la explicación dada para cada de ellos. La explicación material y la afirmación que el interés de clase determinó los pensamientos de los hombres no hace un sistema coherente, aunque sí lo hace conveniente, ¿verdad? Ese es el punto que está haciendo aquí Mises. Ahora, le conviene a Marx tener esta explicación de la ideología, de las ideas de los hombres, según su clase social. Pero, según Mises, esto no va a ser algo coherente, ¿verdad? Es algo que va a ser sumamente problemático. Las afirmaciones concluyen que el socialismo es inevitable porque está destinado a resolver la contradicción causada por los intereses de clase en conflicto, ¿verdad? Bueno, vemos ahí algo del manifiesto comunista. Y bueno, Mises nos dice, al igual que las herramientas, las clasificaciones, ¿verdad? O sea, las clases sociales, los pobres, los ricos, los trabajadores, los capitalistas, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras entender, las clasificaciones, igual que las herramientas, no existen en la naturaleza.
¿verdad? Entonces, en el momento, es decir, en el momento que Marx pretende ser científico y pretende ser completamente empírico, basado en evidencias de lo físico, ¿verdad? Y esto lo conocemos porque Marx critica a Hegel por su misticismo, ¿verdad? Cuando Marx pretende dejar todo eso atrás, es casi imposible, porque los mismos conceptos de categoría, de clase social, es algo que no existe materialmente, es algo que se tiene que descifrar, entender, definir analíticamente usando conceptos que mismas son ideas del hombre, ¿verdad? Ese es el punto que aquí nos está haciendo Mises. Ahora, pero para Mises, el problema con el análisis de clase no es que sea un producto de análisis humano. En cambio, la pregunta es, ¿podemos usar el concepto de clases sociales como lo hizo Marx? Y Mises sugiere que no es así. Ahora, Mises dice, bueno, ese es un problema que podemos, por decir, dejarlo así. Vamos a decir que Marx está justificado en utilizar la clasificación social de la gente. Pero entonces dice, aun si esas clasificaciones existieran, como Marx dice que existen, es aún así el justificado en usarlas como las usa, ¿verdad? Las usa como la base de una dialéctica que lo permite predecir el futuro. Y creo que ahí es donde Mises dice, no, aunque las clases sociales existan, es imposible utilizarlas y utilizar su conflicto, si es que lo podemos ver así, para predecir el futuro de la forma que lo hace Marx. Ahora, aquí seguimos. No basta con decir que donde hay un interés, los hombres deben actuar de acuerdo con él. Debe abordarse la pregunta, ¿con qué fin y a través de qué método se alcanzará ese fin? Consideremos cómo Marx entró en conflicto con los sindicatos conservadores, ¿verdad? Los mismos que literalmente componían a la clase proletaria. ¿Okay? Entonces, Marx entra en conflicto siendo ser representante filosófico de la ideología proletaria, entró en conflicto con los mismos miembros de la clase proletaria. O sea, que no había una unificación, no había un acuerdo universal de esta clase. Eso es lo que Mises está dando a entender. Pero Marx no estuvo de acuerdo con ellos. Los sindicatos demandaban mejores condiciones de trabajo, pero Marx quería la abolición del trabajo asalariado, ¿verdad? Del trabajo con salario. Notemos que estos son dos fines diferentes que se supone que provienen del mismo interés, ¿verdad? Entonces es problemático, según Mises, que resulten así las cosas. Los sindicatos querían influencia política para lograr esta reforma, pero Marx quería una revolución. La idea que hay un interés de clase, no puede responder a las dos preguntas planteadas por Mises sin conflicto. ¿Okay? Los sindicatos proletarios y Marx no estaban de acuerdo en cuanto a lo que era el interés de los proletarios. En tales circunstancias, pregunta Mises, ¿quién se equivoca? ¿La clase o el miembro individual de la clase? ¿Verdad? Es problemático cuando decimos, pues, todos los cristianos piensan igual, pero cuando un cristiano piensa diferente, ahí con justa razón diríamos, bueno, ¿quién está equivocado? Alguien está equivocado aquí, o toda la ideología cristiana, o este único cristiano que piensa mal. Y lo mismo se tiene que hacer, lo mismo se puede hacer en estos casos donde se supone que el representante filosófico, y eso no es una declaración de Marx, es como yo lo estoy titulando, viene a contradecir lo que los mismos proletarios creen que sea en su mejor interés. Okay. Bueno, la segunda parte de la lección habla sobre la ley de guerra de los salarios. Aquí Mises nos habla sobre otro conflicto más que hay dentro de las explicaciones y la filosofía de Marx, siendo específicamente que Marx tiene una crítica contra el capitalismo y esa crítica es simplemente que el capitalismo va a reducir últimamente los salarios más y más, cada vez más, de los trabajadores hasta el punto donde ellos mismos no tengan ninguna otra opción más que morir trabajando, o revolución, o traer a cabo la revolución socialista que está predeterminada lógicamente. Eso es lo que Marx enseñaba, lo que Marx creía que iba a pasar. Pero al mismo tiempo, Marx entendía la economía
o la economía de los salarios, en esencia, por medio de esta ley de hierro de los salarios. La ley de hierro dice que mm, la ley de hierro de los salarios es un cálculo económico del sistema salarial adoptado por Marx. Los principios de la teoría todavía se encuentran hoy en día en muchas áreas del discurso político, como en la lucha por un salario digno. Y esto lo escuchamos particularmente en Estados Unidos. No, no sé si donde ustedes estén escuchando, esto es algo que se mantenga al frente de toda la práctica y discurso político, pero claramente aquí en Estados Unidos todos están, especialmente la gente progresista, peleando por un salario digno, ¿verdad? Pero ¿qué exactamente es un salario digno? Bueno, pues la ley de hierro es un cálculo que nos ayuda a determinar esto, ¿verdad? La ley de hierro determina los salarios de un trabajador, calculando las necesidades requeridas para que el trabajador produzca para la industria, ¿verdad? Te voy a dar un salario para que vengas bien comido, bien energizado a trabajar. Es decir, para que el trabajador se presente a una fábrica y haga su labor y produzca. Pero también el cálculo da para que sea posible que el trabajador se reproduzca o reproduzca una nueva generación de trabajadores al mismo tiempo que él vive para ir a trabajar, ¿verdad? Esta es la explicación que la ley de hierro de salarios da. Según la teoría, según la teoría, si los salarios suben por encima de ese estándar, ¿verdad? De mantener vivo al trabajador y darle suficiente para que se reproduzca, si los salarios subieran, ¿verdad? El número de trabajadores aumenta, ¿verdad? Si un fabricante dice, no, un empresario dice, oh, voy a subir los salarios, bueno, pues va a venir más gente a trabajar ahí. Y el número de trabajadores aumenta, obligando a los salarios a volver a caer hacia esa línea, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos que la gente deje de buscar empleo en esta particular fábrica? Bueno, pues reducimos los salarios. Bueno, esta es la explicación que usaban en esta época, en este siglo. Esta ley de salarios estaba en oposición directa a la idea marxista de que el capitalismo continuamente reduciría los salarios, empobreciendo aún más la clase obrera, obligando a la clase proletaria a revolución y al advenimiento del socialismo, ¿verdad? Bueno, en esencia, eso es una contradicción que Mises nos dice que hay en el socialismo, bueno, en el marxismo, en esta lección. Continuamos y aquí hay una explicación de una función del capitalismo que Mises cree que Marx no entendió. Y eso es que el trabajador es el mismo consumidor y como consumidor es quien dicta lo que las empresas y los empresarios deben y tienen que hacer. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí cómo lo resumí. Dice, un segundo problema con la posición económica de Marx es que caracterizó erróneamente el objetivo de los esfuerzos capitalistas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo hizo Marx eso? Marx dice que el capitalista tiene simplemente, pero una meta, y esa es la acumulación de capital. Precisamente por eso le llamó a este sistema de mercado capitalismo, ¿verdad? El objetivo del capitalismo, dice Mises, es la producción eficiente de bienes para las masas. O sea, para toda la gente que está en esa sociedad, en ese, vamos a decirlo, círculo económico. ¿Verdad? El punto del capitalismo no es crear el capital, sino crear de la manera más eficiente los productos que van a satisfacer la necesidad y los deseos de toda la gente involucrada en ese sistema de mercado, ¿verdad? Ahora, sí, claro, hay una acumulación de capital que es fundamental y necesaria para poder crear nuevas formas más eficientes de producir las cosas que se necesitan. Entonces no es tan simple como que nomás es el único deseo de acumular capital. O sea, el capital se requiere para todo lo demás, incluyendo avances en tecnología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mises señala que aquellos que desean ser críticos a menudo pasan por alto este hecho simple. En una sociedad capitalista, los trabajadores también son los clientes, los consumidores, ¿verdad? Como lo había dicho. La misma persona que fabrica los productos eventualmente los consumirá, creando un dualismo que el marxismo no reconoce, ¿verdad? Un dualismo que el marxismo no
reconoce. Y luego aquí tenemos a Mises que nos dice en su calidad, yo diría capacidad, otra vez esto fue autotraducción, en su capacidad como asalariado, el trabajador no puede determinar lo que va a hacer, pero en su capacidad de cliente, él es realmente el jefe y le dice a su jefe, al empresario, que es lo que se tiene que hacer. Su jefe debe obedecer las órdenes de los trabajadores, ya que son miembros del público comprador. Ahora, esta conexión que Mises nos está dando aquí es algo indirecta y no es tan evidente, pero es muy simple. Si todos nosotros dejáramos de comprar un cierto producto de una cierta marca, adivinen qué va a pasar con ese producto. Simplemente va a desaparecer. El empresario, por el voto económico del mercado, de cada individuo que decidió no más comprar eso, simplemente abandona el fabricamiento, el producir de ese producto. Eso es lo único que está diciendo Mises aquí, ¿verdad? No es que el consumidor y trabajador literalmente da órdenes, pero con su voto y con su salario, con su dinero, elige exactamente qué se debe de hacer en la parte del capitalista, ¿verdad? Bueno, el aumento de la población y la mejora de los niveles de pobreza en todo el mundo industrializado son testimonio de esta afirmación. Que algunos prefieran que el trabajador de la fábrica no pueda comprar lo que produce, erradicando la producción en masa, no niega este hecho, ¿verdad? Nuestro deseo o que nos aferremos a que no exista el trabajo asalariado, no niega el hecho de que la industrialización y el capitalismo, como aquí lo estamos nombrando, ¿verdad? El mercado ha hecho que los niveles de población y la calidad de vida de esa población en todas las naciones capitalistas, por decirlo así, sean elevadas, ¿verdad? Y eso es algo que no se puede negar. La participación del gobierno ha permitido que aquellos que no compiten en este mercado por clientes sobrevivan y se enriquezan a través del gasto público. Aparentemente desacreditando, disculpen, esta visión de una economía de mercado. Ahora, aquí es un comentario de mi parte, simplemente diciendo que muchos de los problemas y cosas inconsistentes que encontramos en el mercado hoy se viene a cabo por el gasto público del gobierno, quien no permite que aunque la gente no escoja y no vote por un producto, el gobierno entra con su fuerza política y a veces hasta literal, para escoger quién gana y quién pierde en un mercado. ¿Verdad? Entonces ahí negando el voto del público y la voluntad real del trabajador consumidor que Mises estaba alabando. Aunque este último punto se encuentra fuera del alcance de la segunda conferencia, claro. Aquí Mises no habla mucho más de eso. Ese es un comentario de mi parte. ¿Okay? Bueno, dado que Marx no reconocía el objetivo del capitalismo, se encargó de explicar el fin lógico del capitalismo según su propia aplicación de la lógica hegeliana. ¿Verdad? Y esto lo sabemos. La lógica hegeliana puede explicarse como la síntesis de una tesis y su antítesis, perdón. La negación de la negación y la negación de la tesis. Claro, ahí es algo un poco más complejo. Si no conocen a Hegel, yo creo que en el futuro también algunos de los videos que ya tengo los podemos producir en español para que lleguemos a entender un poquito más sobre esta lógica. Aquí está cómo Mises describe la aplicación de Marx y el entendimiento de Marx sobre el capitalismo, sobre la historia, usando la lógica de Hegel, ¿verdad? Vemos que, según Mises, Marx nos da una tesis: la propiedad privada de los medios de producción por cada trabajador individual. Esa es el tesis. Por ejemplo, los agricultores y los artesanos que poseían, o sea, eran dueños de su propia herramienta, ¿verdad? El artesano, no sé, el agricultor que era dueño de su propio burro, de su propio baúl, todo eso. Y él era dueño de todo lo que necesitaba para hacer su trabajo. Esa es la tesis, esa es la forma que existían las cosas. Luego llega la negación de esa tesis, ¿verdad? La propiedad bajo el capitalismo. Y este ejemplo que se da aquí es cuando las herramientas ya son propiedad de un capitalista que no participa en el proceso de la producción. Y es decir, los dueños de la maquila no están ahí operando la maquila, sino que los obradores de la maquila producen sin ser dueños de las cosas que utilizan para producir. Esa es la negación de la tesis. Y ahora, la negación de esa negación, o vamos a decir la síntesis, viene siendo que la propiedad de las herramientas es propiedad de toda la sociedad. Este es como Mises explica el concepto de Marx de
de la lógica hegeliana según la decaída del capitalismo, ¿verdad? Y claramente esto ya implica a futuro, ¿verdad? Porque la negación de la negación aún no está aquí. El capitalismo aún sigue en producción, para ponerlo así. La aplicación de esta lógica le permitió a Marx afirmar que había descubierto la ley de la evolución histórica y y la calificó de socialismo científico, ¿verdad? Entonces, Marx dice, bueno, entonces aquí lógicamente he descubierto que el futuro va a llegar de cierta manera, lógicamente, porque tenemos aquí la negación del tesis, del tesis que se negó con el capitalismo para complicar las cosas, ¿verdad? Al estilo de Hegel. Pero bueno, eso hace que nos deje una diferencia entre el socialismo científico, como Marx pretendía hacerlo, y el utopiano. ¿Verdad? Disculpen, el que crea una utopía, un mundo perfecto, una sociedad perfecta. Marx no estaba creyendo en cuentos de niños de un mundo perfecto, sino creía que científicamente había comprobado que iba a suceder lo que él había predecido. Esas son las dos distinciones que vemos aquí. Dado que Marx había demostrado que el socialismo era una conclusión lógica, no había, según él, necesidad de argumentar que las estructuras del socialismo eran mejor que cualquier alternativa, ¿verdad? Entonces aquí no hay necesidad de argumentar contra los economistas de cualquier otra escuela, simplemente por el hecho de que yo tengo razón y tú no, ¿verdad? Y aparte, tú eres un puerco capitalista y no tengo por qué escucharte. Aquí es donde quizá hay un ejemplo de que dejamos de ver los argumentos de los lados opuestos y simplemente empezamos a decirle nombres a la gente, ¿verdad? En vez de, sí, bueno, en vez de eh, tomar seriamente los argumentos que nos dan, disculpen. Ah, ok, no tenía sentido argumentar a favor de lo inevitable, ¿verdad? Según. Aquellos que trataron de persuadir a otros para que acepten el socialismo por sus méritos, Marx los llamó utópicos. Es decir, ustedes están tratando de convencer a la gente, pero aquí no hay necesidad de convencer a nadie. Aquí nada más hay necesidad de aceptar lo que lógicamente viene en camino. Eso es la posición que Mises nos dice que Marx tiene. El socialismo era la conclusión científica que no requería un cambio de opinión. ¿Cómo abordó Marx esta afirmación de inevitabilidad? Estableciendo una doctrina de revolución, ¿verdad? Y es aquí donde llegamos más para abajo a una descripción sobre qué es exactamente la revolución, ¿verdad? Porque la pregunta debería de venir a nuestra mente. Si el socialismo es, sin pregunta, sin duda alguna, el futuro, ¿verdad? Lógicamente necesario, ¿por qué tenemos nosotros que hacer una revolución, participar en una revolución, ¿verdad? Bueno, la cuestión de quién posee los dones de Marx, el don de pensar en el interés de la clase proletario, fue la causa principal de los problemas de los intentos históricos de establecer el socialismo. El tema se magnificó después de que Marx y Engels aparecieron, y uno solo tiene que mirar la relación entre los pensadores marxistas para ver los problemas creados por Marx. Por ejemplo, Kautsky fue tildado, me tradució aquí la máquina, bueno, titulado traidor social por el delito de no consentir los esfuerzos de Lenin cuando intentó revolucionar el mundo, ¿verdad? Como resultado, la revolución vendría con un plato de acompañamiento del uso de la fuerza y de la liquidación. Es decir, te desaparezco, ¿verdad? Te mando a la reeducación. Te voy a esencialmente desaparecer de aquí porque no estás de acuerdo con la visión que yo tengo como don, ¿verdad? Porque pues de dónde más la sacaron. ¿Verdad? Para ver cómo hacer que llegue el futuro que Marx nos confirmó que venía. La relación entre los bolcheviques y los mencheviques, no exactamente cómo se pronuncian en español, es notable aquí, al igual que las diferencias entre Trotsky y Stalin, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos unas frases que Mises nos da. Dice, si no puedes discutir las diferencias filosóficas de opinión de la misma manera que discutes otros problemas, debes encontrar otra solución a través de la violencia y el poder. Y eso es precisamente lo que vemos en todos los intentos históricos. Y muchos de estos intentos históricos, muchas veces hacemos referencia a ellos, a decir, mira,
socialismo no funciona, el comunismo no funciona, pero aquí no estamos haciendo eso, aquí simplemente estamos diciendo que la ideología, es decir, cuando Marx nos dice que hay una ideología proletaria que va a difundirse por el mundo y traer a cabo este futuro que él predijo, eh, simplemente crea el problema de, pues, quién tiene razón o quién tiene la habilidad de discernir qué se tiene que hacer para que esto suceda exactamente como se supone que debe suceder, ¿verdad? Y bueno, el líder que obtiene el poder militar, ahí ese es el líder que tiene la razón, el que tiene el don de la mente de Marx, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Las ideas de Marx se prestan bien para establecer jerarquías que no son realidades materiales. Otra cosa absurda, ¿verdad? En la filosofía donde todo es material y físico, donde no hay misticismo, ahora ya tenemos jerarquías bueno, más bien que no están escritas en la naturaleza, en el mundo físico. Todo porque todo sujeto a la discreción del líder, perdón. No solo las cuestiones de política, derecho y economía, sino incluso las ciencias fueron víctimas de los intereses de clase, ¿verdad? Y Mises aquí nos dice, esto es directamente la lección. Dice Mises, y si, por ejemplo, hay una diferencia de opinión respecto a la ciencia o a la genética, tal conflicto debe de visión será decidido. Debe de visión. Aquí está mal esto, ¿cómo me lo tradució? A ver, dice, tal conflicto debe ser decidido por el líder, ¿verdad? Cuando hay un problema, una diferencia, hasta en la ciencia y en la genética, en el arte, ¿verdad? Eso lo podemos ver con los nazis. Esta tiene que ser decidida por el líder, ¿verdad? Esta es la necesaria e inevitable consecuencia del hecho de que, según la doctrina marxista, no se considera la posibilidad de disentir entre personas honestas. O piensas como yo o eres un traidor y debes de ser liquidado, ¿verdad? Bueno, ahí disculpen que eso se me complicó con la traducción automática. Pero bueno, llegamos a la conclusión. Las diferencias de opinión nacidas de los mismos intereses de clase se manifestaron a través del debate sobre la revolución y la intervención. El manifiesto comunista era una doctrina intervencionalista, ¿verdad? Uno que interprete la intervención política como un signo del fin del capitalismo, mientras que en otras ocasiones afirmaba que eran totalmente inadecuadas y eran simplemente una pequeña interrupción necesaria para provocar una revolución más extensa, presumiblemente más efectiva. En cualquier caso, todo apuntaba a la inevitabilidad del socialismo. Bueno, aquí lo que acabo de leer simplemente es que, miren, hay una posición del marxismo que dice que la intervención política, a lo quizás hasta pasiva, ¿verdad? Por medios de la democracia, que es algo que vemos más hoy en día, con los partidos políticos que están aceptando doctrina marxista y están convenciendo a la población que vote democráticamente por estos principios, o ya sea una revolución violenta. Bueno, aquí no importa, ¿verdad? A veces Marx, a veces los marxistas lo toman como es necesaria la intervención, a veces como no, no es, a veces como sí es, pero aunque no fuera, de todas maneras viene el socialismo. O sea, eso es algo que Mises nos está dando aquí a entender, que simplemente hay de todas posiciones, ¿verdad? Y un marxista puede tomar esta posición y en otro momento tomar otra porque aunque sean diferentes posiciones, están de acuerdo con con la misma ideología problemática, ¿verdad? Que Marx creó. Bueno, llegamos al fin del segundo capítulo aquí, de la segunda lección, como les decía, del marxismo desenmascarado. Espero que lo disfrutaron. Si tienen algún comentario, favor de dejarlo aquí en donde lo estén viendo, donde lo estén viendo. Si lo vieron en Facebook, muchas gracias. Por favor, sigan la página. Si nos vieron en YouTube, déjenos saber con su like o sí, diciéndonos que no les gustó, para saber exactamente qué les gustaría ver, qué les gustaría escuchar, aprender, lo que sea. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, a favor, escriban en los comentarios. Estaremos bien atentos aquí en el canal a los videos y lo que ustedes nos den a recibir, ¿verdad? En toda cuestión. Bueno, los dejo. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Hasta la próxima.